Pero ¿cómo está el patio? El podcast de español que ningún profesor te recomendaría. Hola, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estás, Carol? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Todo bien. Parece que hemos tenido muy buena acogida, ¿verdad? Sí, estoy muy contenta, aunque no tanto con la respuesta. ¿Y eso por qué? ¿Sabes cuántos comentarios a la oficina de atención a la vecina y al vecino hemos tenido? ¡Ninguno! ¿Y sabes cuántas respuestas al gazapo escondido? Una, de la que por cierto estamos muy felices y le damos la enhorabuena por resolverlo. Pues sí, el éxito es así. Pero tenemos un comentario muy bonito en iVoox. No te pongas triste, porque hemos recibido visitas de Estados Unidos, ¡Hola, Estados Unidos! Emiratos Árabes Unidos, ¡Hola, Emiratos! Francia, Colombia, Brasil, ¡Hola, Brasil! Argentina, Hola, Pakistán, Argentina. Uy, Pakistán. ¡Hola, Pakistán! Tailandia, Canadá y Andorra. Ay, me encanta Andorra. ¿Te he dicho alguna vez que es mi país favorito? Quiero ser andorrana. No. Bueno, es broma, no me pongo triste, realmente estoy encantada. Para los que me conocéis ya sabéis que consumo muchos podcasts, entre ellos Nadie sabe nada de Andreu Buenafuente y Berto Romero, el podcast más escuchado en español. Y Andreu contó en uno de los episodios que cuando empezó en la radio en Barcelona, durante los primeros programas su audiencia fue cero. Sí, cero. 0 personas escuchaban su programa. Nosotros no podemos decir lo mismo, aunque no tenemos comentarios en la oficina. Así que si Andreu empezó con un 0 de audiencia y ahora es una de las figuritas del humor más importantes del país, ¿quién soy yo para quejarme? Además, tenemos a nuestra vecina Daniela, la analista de datos, y ella nos ha hecho una lista de cosas que seguramente vosotros, nuestros tímidos oyentes, os estaréis preguntando. Nos pregunta ¿quién es la voz que aparece en la presentación? Bueno, la voz de las cuñas de presentación y despedida es de Fabián C. Barrio, un locutor y escritor con el que trabajo habitualmente. Además de ser un excelente locutor, Fabián es una persona muy interesante, ya que es escritor y viajero, y es conocido por haber dado la vuelta al mundo en moto y haber protagonizado proyectos que conjugan el viaje de aventura y la acción social. Tiene un canal en YouTube muy interesante y un poco irreverente, que se llama La Rebelión de Sísifo. Daniela también nos pregunta cuál es la diferencia entre desván y ático. Un desván es un trastero o una pequeña habitación en la parte superior de la casa, que habitualmente se usa para guardar muebles y trastos viejos, y a veces también como dormitorio. Un ático es como denominamos en España al último piso de un edificio. Normalmente este piso es más grande que el resto de viviendas del edificio y suele tener acceso a la terraza del mismo o dispone de una terraza más grande que los demás. Por último, Daniela nos preguntó qué significa la palabra gazapo. Gazapo, literalmente, significa cría de conejo, pero también se utiliza coloquialmente con otro significado, el de pequeño error que se comete de manera involuntaria al hablar o al escribir. De ahí que os invitemos a buscar el gazapo de nuestro podcast, el error que hemos cometido, aunque esta vez a propósito. Otras preguntas que me habéis hecho en las tutorías, una ha sido ¿cada cuánto va a haber podcast? No vamos a tener una fecha fija para los episodios y por eso os recomendamos que os suscribáis a cualquiera de las plataformas donde publicamos el podcast y así recibiréis un email avisando del nuevo episodio. Y la otra pregunta, la más solicitada, como dicen los influencers, me estáis preguntando mucho, ha sido la transcripción de la entrevista. A ver, en principio no la íbamos a publicar porque la entrevista es informal y sin guión. Solo sigue unas preguntas generales que haremos a todos los entrevistados. Pero a partir de esas preguntas, todo fluye de manera muy natural. Y para nosotros era un trabajazo transcribirla. Pero bueno, después de tantas peticiones, la hemos enviado a transcribir y la tendréis cada episodio preparada para descargar.
Siguiendo con los influencers, otra cosa que ellos siempre dicen sobre sus publicaciones es que son como un diario de su vida y eso nos va a pasar también a nosotros. Aparte de para aprender español, va a ser nuestro diario, para Paco, para los vecinos y para mí. Y por eso hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama Mi querido diario. Yo no pienso colaborar con esa sección. Vale. ¿Qué prefieres entonces? ¿Diario de a bordo, diario de navegación, bitácora de la aeronave, historias del patio o en inglés The Life on the Patio? ¿Qué le contarías, Paco, a un amigo tuyo que hace días que no ves? ¿Qué cosas te han pasado desde el último episodio? Bueno, pues un evento muy divertido que ha tenido lugar estos días pasados fue el concierto online de Los Aceros Inoxidables, una banda de rock de Albacete, formada por algunos de mis mejores amigos. Además, yo les llevo las redes sociales y el marketing, y también la página web, que podéis visitar en la dirección www.acerosinoxidables.com. Aceros con H. ¿Y tú, Carol? Pues estas últimas semanas he asistido a varios webinars y en una de las sesiones de Víctor Coopers sobre psicología positiva le hicieron una pregunta que me gustaría compartir con vosotros. ¿Creéis que es mejor aprender por repetición o por imitación? Él contestó que ambos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué dirías tú, Paco? Yo estoy bastante de acuerdo con él. Él lo razona diciendo que puedes imitar la técnica de Rafa Nadal, pero que si no practicas repitiendo una y otra vez, no te va a salir igual. Esto me ha hecho acordarme sobre un método que yo uso para mejorar mi inglés y que recomiendo a mis estudiantes, que se llama Shadowing Technique. Y se trata de repetir el mismo texto justo detrás de la persona que habla con la misma velocidad, la misma pronunciación, la misma entonación y las mismas pausas. En definitiva, hacerlo exactamente igual que la persona que está hablando. Os invito a que lo probéis. De hecho, ya podéis empezar ahora mismo con el episodio de hoy. ¡Qué buena idea! Pues vamos allá, que tenemos un programa lleno de cosas interesantísimas. ¡Empezamos! ¡Ya está aquí el butanero! ¡Ya abajo! Hola, Mijau, ¿qué tal? Hola, Carol. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien, todo muy bien. Hoy desde el piso de estudiantes nos viene a visitar Mijau, que vive en Varsovia, en Polonia, y estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Muy contentos, de verdad. Gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Háblanos un poco sobre ti, a qué te dedicas. Ya he dicho dónde vivías, pero háblanos un poco sobre tu familia, sobre tu trabajo. Sí, sin problemas. Entonces, como ya todos sabéis, vivo en Varsovia, la capital de Polonia, pero no soy de Varsovia. Nací en Szczecin, entonces el nombre de la ciudad que solo los polacos pueden pronunciar correctamente, que Szczecin está situado en la región noroeste de Polonia, no lejos del mar. Pero siempre hacen bromas que Szczecin está en la costa, pero no es la verdad. Mis padres siguen viviendo en Szczecin con el gato que ha reemplazado mi lugar en la familia. También mi hermanastro con su mujer viven en Szczecin y mis amigos que también considero parte de familia, siguen viviendo en Szczecin. Yo vivo en Varsovia desde hace más o menos 7 o 8 años, porque he estudiado en Varsovia y Varsovia da más posibilidades u oportunidades. Sí, mi pasión es aprender idiomas y lo hago también en el trabajo, porque trabajo en la Cámara del Comercio Polaco-Suiza. Por desgracia no se habla el español en Suiza. Vaya, qué mala suerte. Mala suerte sí. Para nosotros. Para nosotros y también para la gente en Suiza. No saben lo que se pierden esta gente de Suiza. Sí. Exacto. Pero se habla más idiomas y puedo hablar diario de 1 hasta 5 idiomas diferentes. Muy bien, muy bien.
Pues bueno, como tú bien has dicho, es un nombre que solo, el nombre de tu pueblo solo se puede pronunciar en Polonia, así que yo no voy a intentarlo para no hacer el ridículo, pero seguro que es un pueblo precioso. ¿Y cuándo empezaste a aprender español, Michał? Mis primeros pasos en español, cuando tuve más o menos 14 o 15 años, decidí empezar con el español, pero sin plan de estudios, sin libros, solo por el interés que tenía por la lengua. No tenía ningún progreso ni suceso, pero después de unos años en la universidad decidí empezar una vez más, porque en la universidad, o por lo menos en la Universidad de Varsovia, se debe hacer 2 años aprendiendo un idioma, y decidí de hacer 1 año de español. Y sí, la tutora era amable, los compañeros eran fantásticos, y eso ayuda mucho a... sí, en a el mantener la ambiente, motivación, exactamente, sí. a mantener la motivación para aprender una lengua. Cuando te sientes integrado, te sientes cómodo, eso ayuda mucho en el aprendizaje, para aprender mejor. Exactamente. Sí, siempre me motiva eso para seguir estudiando. ¿Y por qué español? Porque se habla en casi todos los rincones del mundo, en ambas Américas. También España no es un país tan pequeño, es más o menos como Polonia. Sí, como es tal grande como Polonia, y también el número de habitantes no es tan lejos uno de otro. Exacto, exacto. Además, los que nos están oyendo no nos ven, pero tú sí que puedes ver mi taza, y mi taza está comprada en Cracovia y lo que pone es Polska, porque a los catalanes nos llaman polacos, y Cataluña también la llaman Polonia. Entonces nosotros estamos muy contentos de ello. Esto es una pequeña broma interna de mi familia, que por eso la traje. Dije, mira, una taza nuestra de Polonia. Y sí, por eso que además no somos tan diferentes ni de número de habitantes, incluso que nos llaman polacos, o sea que no somos tan diferentes. Nada, al contrario. ¿Y cuántos idiomas hablas? Porque has dicho que en tu trabajo podías practicar 5 de ellos, el español no, entonces sabemos que ya hablas 6. ¿Cuántos idiomas hablas? Es una pregunta difícil a responder siempre para mí, porque según la ley será 15, porque hablo los idiomas de la región balcánica, donde se habla 4 más 1, que no se habla más. Es un idioma, no es muerto en sí mismo, pero no se habla más, no está ahí como un idioma oficial. Vale. En ningún país. Es el serbo-croato, entonces una mezcla. Pero en práctica es un idioma con varias pequeñas diferencias, no hay unas diferencias grandes. Creo que hay más diferencias entre inglés de Inglaterra y de los Estados Unidos que entre, por ejemplo, serbio y bosnio. Entonces, en total vamos a decir 15, que suena muy bien. 15. Sí, suena mejor. Exacto. Y ahora cuéntanos, porque si ya hacemos la cuenta, más o menos nos imaginamos o podemos imaginarnos las lenguas que hablas, ¿no? Las europeas, el inglés, como has dicho, tal. ¿Qué no hablas? ¿Qué lenguas no hablas aún? Y que tienes apuntadas en tu lista de deseos. Sí, tengo una lista con idiomas que no hablo y que me haría ilusión aprenderlos. Como primero diría el latín, porque es como la madre de los idiomas que hablo. Segundo, el catalán, porque me has hablado mucho del catalán.
Sí, Y soy un poco también- pesada, lo siento. Sí. Lo que tiene. Pero también estuve en Cataluña Ujú. en 2015 y también por esa conexión entre los polacos y los polacos. Exactamente. Sí, y como el número 3, pienso que el árabe, porque es tan distinto de los idiomas que hablo y también el alfabeto sería un ejercicio perfecto para el cerebro. Exacto, porque además tú no solo has aprendido esa lengua, sino que además la sigues hablando y la sigues practicando y mejorando y actualizándote. Por lo tanto, no es solo el trabajo o las horas invertidas en hablarlas y conocerlas, sino que también estás pasando o pasas mucho tiempo actualizándolas, mejorándolas, porque una lengua al final es una lengua viva y va cambiando, tiene modificaciones, como lo que me hablabas en la última charla sobre el Esperanto, ¿no? Las pequeñas modificaciones que ha tenido, que el Esperanto no ha tenido Exacto. muchas, pero Sí, pero lo hago por pasión, ujú. siempre por pasión. Sí, si no, no podría ser de otra forma. Venga, pues, ¿se habla mucho español en tu ciudad? Volvamos al español. ¿Se habla mucho español en tu ciudad, en tu país? Se puede escuchar, no se habla mucho o con frecuencia, pero sí puedo contar de 2 veces que escuché español. Entonces, siempre en mi facultad se puede escuchar español porque tenemos muchos estudiantes del programa Erasmus. Y en el sitio donde vivo, el casco antiguo, tenemos turistas de varios países y también tenemos turistas de España, y los organizadores de estas excursiones también hablan español con fluidez. Sí, yo lo pude comprobar en mi visita a Cracovia, que mi familia no habla inglés, mis tíos, mis primos sí, y las visitas que hicimos las hicimos en español, además con un perfecto español, y bueno, nos ayudó mucho, o les ayudó mucho a ellos en su visita para poder conocer más el lugar, el país, ¿no? Y conocer más la cultura, y fue maravilloso poder tener esa opción de poderlo hacer en español. Sí, de vez en cuando los guías están después de los estudios lingüísticos, como estudios ibéricos o de alemán, como mis compañeras de trabajo. Uh-huh. Y por lo tanto has dicho que has estado en Barcelona. ¿En qué otra ciudad has visitado de España? ¿Qué rincón, qué pueblecito o qué ciudad nos recomiendas? La primera vez que estuve en España era en el año 2000 con mis padres. Fuimos de vacaciones a Mallorca. 2 años después también de vacaciones a las Islas Canarias. Una vez estuve en Madrid, por ser más preciso 2 veces, porque era una escala de ida y vuelta. Uh-huh. Para la República Dominicana, entonces 2 escalas en Madrid, y después la última vez en 2015, también de vacaciones, una excursión por el sur del continente, Francia, Mónaco, Andorra y España, Cataluña. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué te quedarías? ¿Con qué rinconcito te quedarías? Me quedaría, pienso que un pueblo pequeño en Cataluña que tiene su encanto especial. La verdad es que sí, yo no soy objetiva en eso, y es verdad, los pueblecitos chiquitines de Cataluña tienen su encanto y son preciosos. ¿Qué te voy a decir yo? Y ahora te pediría que me recomendaras alguna palabra, algún verbo, alguna frase hecha que hayas aprendido últimamente en español. Hoy he escuchado en podcast una frase que es "Viva la Pepa". Muy buena frase. Sí, Sí. una frase que creo que se usa, por lo menos Sí, que el se autor, usa, sí. autor ha dicho que se usa frecuentemente. Sí, y ahora más con la época que estamos viviendo, la verdad es que todas las personas que van sin mascarilla lo decimos Es mucho. Sí. Ahora creo que se usa, es uno de los momentos de la historia en que se usa más. Sí, es verdad.
Esa frase quiere decir que alguien, por ejemplo, está demasiado relajado o no se preocupa por nada o simplemente hay caos y se puede decir ¡Hala! ¡Viva la Pepa! O también una persona, podemos describir una persona como por ejemplo ese polaco es un viva la Pepa. Viva la Pepa. Y no se sabe si es polaco de Polonia o de Cataluña. No, la verdad es que no. Somos Sí, todos unos viva la Pepa. Una palabrita también que he leído, porque ese podcast tiene transcripción, es la palabra hipocorístico, porque la palabra Pepa es un hipocorístico. Y eso quiere decir que Pepa es un nombre, pero no se puede escribir, por ejemplo, en unos documentos oficiales, porque no es el nombre original de esa persona. Exactamente. ¿Y cuál Sí, sería el nombre original? Pepa viene de Josefa. Exacto, muy bien. Eso pasa también en el caso de Francisco, con Paco. Y bueno, Exacto. entonces no es el diminutivo, sino que es otra forma de llamar a ese nombre. Sí, o Alejandro y Sandro. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y aparte de todo esto, que sería más el uso más informal de la frase de Viva la Pepa, ¿sabes exacto cuál era el origen? Sí. La frase viene del siglo XIX y es el grito que proclamaban los liberales españoles, su adhesión a la Constitución de Cádiz. Cádiz es también una ciudad. En el sur de España, sí. Sí, y en ese día, 19 de marzo, es una festividad de San José. Exacto. Y como José es Pepo y Pepa. José Pepa. Es Pepe y Pepa. Pepe. Exacto, Pepe y como la Pepa. Constitución es femenina, pues... Sí, y la gente ha gritado que viva la Pepa y han mostrado su apoyo por la Constitución y no podían ser castigados por el gobierno. Exactamente. Por eso, Y en lugar por de esa decir viva la Constitución de razón. Cádiz, decían viva la Pepa, porque viene de José y de Pepa en ese caso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues no tengo nada que decir. Sobresaliente, matrícula de honor, no hay nada que añadir. Está súper bien, Mijao. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos recomendarías? Hablabas de un podcast, que es de donde has sacado esta frase. ¿Nos recomendarías también ese podcast o algún youtuber que te ayude a seguir con tu español? Sí, por supuesto que sí, con placer. Entonces, siempre cuando comienzo mi práctica con español, empiezo con ese podcast, SpanishPodcast.net, que está hecho por un hombre y su mujer, y ellos hablan de diferentes frases o también de la historia, de la cultura, de las festividades nacionales de España, una vez o dos veces por semana. Y hoy el tema del episodio era esa frase, viva la Pepa, y cuando hablan de una frase siempre hablan sobre el origen o las palabras que forman parte de la expresión, también la ponen en contexto para entender su significado de forma natural. Y sí, me gusta empezar con ese podcast también, como dije, tiene la transcripción, se puede leer mientras la escuches.
Sí, eso es muy Gra- útil cuando Sí, estás escuchando y aprendiendo una lengua porque puedes hacer como una escucha activa, puedes ir leyendo e incluso si tienes cuando estás aprendiendo sobre todo con la pronunciación, ¿no? Ves exactamente la palabra, cómo se pronuncia y es muy muy útil. Les enviamos un saludo desde aquí. Nosotros estamos comenzando justo ahora, entonces les mandamos un saludo. sí, gracias a eso puedo concentrarme de forma mejor también. Exactamente. Venga, ¿alguna cosa más? ¿Haces alguna otra recomendación? Sí, siempre cuando practico español, una vez veo los vídeos de youtubers de España y otra vez veo youtubers de América del Sur. Y puedo recomendar, por ejemplo, youtuber que se llama Christian Korom, que es periodista y viajero. Viaja por el mundo entero viendo los parques de atracciones, parques temáticos. Viaja también por Estados Unidos, por España. Y me gusta su forma de ser porque como es periodista habla de una forma muy clara Ujú. y pura y lo puedo entender y eso también me da motivación para seguir aprendiendo. Y sí, lo puedo recomendar. Muy bien, yo lo sigo también gracias a ti, porque tú me lo recomendaste, yo no lo conocía. Y la verdad es que es un youtuber a tener en cuenta para seguirlo y para seguir mejorando con el español. La verdad es que sí, muy bien. Y por último, ¿nos cuentas alguna anécdota aprendiendo español o viajando por España que te haya sucedido? ¿Alguna historia divertida? Sí, tengo una historia graciosa con el proceso del aprendizaje del español, porque en 2016 decidí ir a Costa Rica, viajar a Costa Rica para hacer un certificado, un curso de español. Y la primera cosa que vi en Costa Rica era una pelea que llegó a las manos entre los conductores de taxi, de los Madre mía. taxistas. Solo llegar, la como- primera imagen, ¿no? Solo llegar a Sí. Costa Rica, la primera imagen, dos taxistas en plena Sí, pelea. Sí. Siempre gritan en Costa Rica pura vida, como en España gritaban Viva la Pepa. Madre mía. Y Sí, era la pura vida de los sí, taxistas. llevándola al límite, la verdad. Sí. Sí, y después también el taxista que me llevó a la escuela me dijo que también la palabra polaco no tiene el mismo significado como en España o en Cataluña, pero en Costa Rica, no sé si en general en América del Sur, pero en Costa Rica sí, significa un hombre que está haciendo negocios yendo de casa a casa, pero también puede significar que alguien es un gángster. Madre mía. Mijao. Sí, y dijo a sus compañeros de trabajo, a otros taxistas, que ese día voy a llevar un polaco, un gángster. Y todos, claro, todos asustados. Dios mío, ¿en qué lío te has metido llevando un gángster? Sí, Y encima sí, llevándolo a una escuela a que aprenda español. Sí, y era yo con piel blanca, con barba y calvo. Colaborando con la mafia, pobre taxista. Sí, una cosa más también en Costa Rica, una cosa graciosa, que al fin del curso no podía recibir mi certificado porque han pronunciado mi nombre de una forma tal antinatural que no sabía que se trata de mí. Vale, No me sentí aludido. tú estabas allí esperando que te dieran tu certificado de final de curso y cuando pronunciaron tu nombre lo dijeron de una forma rarísima. Sí, y era lo último por recoger mi certificado. Pobre, y te quedaste el último porque no sabías que te llamaban a ti. Sí, exacto. Bueno, es lo que pasa con los nombres, normal. Yo los puedo entender. Sí, siempre con mi nombre, que está escrito de una forma que se pronuncia con ch o sh,
y nunca con G, como se debe pronunciar. Pues muchas gracias, Mijao, muchas gracias por todo, por tu paciencia, por tu tiempo, por tu ayuda. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haberte tenido en Pero ¿cómo está el patio? Esperamos verte pronto por aquí, colaborando con nosotros. La verdad es que sí, me encantaría. Gracias a vosotros por crear ese podcast y a ti, Carol, por ayudarme y ayudar a otros alumnos a aprender el idioma. Que va, al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un placer, Mijao, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Para mí también, de verdad. Y nos vemos pronto, nos vemos prontito. Sin duda. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Y hoy en Píldoras de Español que te harán pasar por un nativo. Hoy vamos a hablar del condicional de cortesía y profundizaremos un poco más en las conversaciones formales de las que ya hablamos en el episodio anterior. El condicional lo conocéis y seguro que también sabéis que mediante este tiempo verbal podemos expresar una acción presente con cortesía, con amabilidad. Normalmente lo usamos para hacer peticiones, para dar órdenes, para hacer mandatos y para rechazar. Por ejemplo, querría pedirle un favor. Me gustaría que me acompañase. ¿Podría acercarme esa taza, por favor? ¿Sería tan amable de responder unas preguntas? ¿Sería posible que nos entregaran el paquete antes de las 3? En las frases que usamos para contestar estas preguntas no solemos repetir el condicional, puesto que ya no estamos solicitando nada, sino respondiendo. Este tipo de peticiones no las usamos en nuestra vida diaria, sino que las reservamos para momentos concretos, ya que con este tiempo verbal marcamos una distancia con la persona con la que hablamos. Pero es de gran ayuda en situaciones en las que queremos hacer una introducción amable, agradable, que haga que la persona con la que hablamos quiera colaborar con nosotros. Vemos claramente que no es lo mismo decir: tengo que contarte una cosa, creo que te va a dejar tu novio, que esto otro: querría comentarte un asunto delicado. Hay un rumor en la universidad que debes saber. Dicen que han visto a tu novio con otra chica. ¿O no es lo mismo? María, déjame tu abrigo nuevo para la cena de mañana, porfa. Que esto otro: María, querría pedirte un favor. ¿Te importaría prestarme tu abrigo nuevo para la cena de mañana? Es que el mío está en la tintorería. No es difícil, ¿verdad? Pues para acabar, veámoslo con un ejemplo más largo. Cena en un restaurante 5 estrellas Michelin. No entiendo cómo me has traído a este restaurante. Pero si el último día que vinimos a un restaurante de este estilo pasamos hambre. No, sí, yo no quería venir, pero mi cliente ha insistido mucho en invitarnos. Me decía una y otra vez: me llenaría de orgullo y satisfacción poder invitarlo a usted y a su señora esposa al nuevo restaurante que han abierto en la ciudad. ¿Sería tan amable de indicarme una fecha en la que pudieran asistir a la cena? ¿Y eso? ¿Trabajas con el rey y no me lo has dicho? ¿Orgullo y satisfacción? Buenas noches, tenemos una reserva. Buenas noches. Naturalmente. ¿Serían tan amables de acompañarme a la mesa, por favor? No me puedo sentar. Buenas noches, que aproveche. ¿Les molestaría dejarme un poco de sitio? No me cabe la silla. Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Benito y en un momento les traeremos unos aperitivos. Claro, pero antes, ¿me podría indicar dónde están los servicios? 10 minutos más tarde. Disculpe, señor. Veo que su acompañante tarda mucho. ¿Desearía comer ya o prefiere esperar? ¿Qué tal le iría a traerme un poco de pan para aguantar mejor la espera? Otros 10 minutos más tarde. ¿Pero dónde estabas? Y yo qué sé, me he perdido y no podía volver. Me ha acompañado una señora y nos hemos hecho amigas, porque además llevamos el mismo modelo de bolso de mano.
Benito, ¿tendría la amabilidad de empezar con la cena? Que ya he recuperado a mi esposa. Y 1 hora más tarde. Deseo que todo haya sido de su agrado y en relación con la cuenta siento mucho comunicarles que el menú degustación vegetariano no entraba en el cheque regalo. Vaya, bueno, sin problema, aquí tiene. Lo siento mucho de nuevo, pero ¿serían tan amables de pagar con algún billete más pequeño? No tenemos cambio de 500 euros. Carol, ¿de dónde ha salido ese billete? ¡Ostras! No lo sé. La única posibilidad es que nos hayamos intercambiado los bolsos con mi nueva mejor amiga. Madre mía. Madre mía. Tal como os dijimos, Estrella, nuestra vecina del Club de Español desde Krasnodar, tendrá su propia sección a partir de este episodio. Y hoy nos contará cómo podemos superar el miedo a hablar en español en solo 7 pasos. ¿Cómo superar el miedo de hablar en 7 pasos? El conocimiento de un idioma, o mejor dicho, el dominio de un idioma, requiere de 4 destrezas fundamentales: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y la razón fundamental por la que estudiamos una lengua es para comunicarnos con sus hablantes, la expresión oral. Y esa es, irónicamente, la que más cuesta a los estudiantes. Para empezar, es importante que nos demos cuenta de que no es lo mismo saber un idioma que hablarlo, escribir en un idioma, expresar un mensaje de forma oral y espontánea. Hoy nos enfocaremos en ello. ¿Por qué es tan difícil soltarse y mantener un diálogo o monólogo? Hay muchas razones. En primer lugar, es por el temor a ser juzgados, a que se rían de nosotros, a parecer ridículos. ¡Oh, ha cometido un error! ¡Mira cómo lo ha pronunciado! Sin embargo, a pesar del desánimo, para superar el miedo a hablar es conveniente que definamos lo que podemos hacer para comenzar a hablar. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso es aceptar que es normal que no comprendas todo. En este caso no tienes que traducir, intuye basándote en el contexto. Costará trabajo, pero vale la pena. Aceptar que equivocarse es normal. Una persona que actúa, que se equivoca, que aprende, que tiene una pasión, evoca admiración, deseo de charlar con ella, especialmente si es una persona de habla hispana. Les gusta charlar, hables como hables. Y solo las personas que no han aprendido a ver lo bueno que es vivir en una simbiosis y que tienden a criticarlo todo, van a mirarte de reojo. ¿De verdad crees que es conveniente enfocarte en la opinión de este tipo de personas y no la de las personas a las que inspiras admiración? 2. Otra cuestión a tener en cuenta es que cometiendo errores se aprende más rápido que intentando evitarlos. Intrínsecamente son nuestros aliados. No digo que no haya que cuidar lo que estás diciendo y olvidarse de la gramática. No es el método que te llevará a la gloria, como mucho a la expresión turística. El segundo paso es cambiar la actitud, no ignorar las faltas, sino aceptarlas y rectificarlas. ¿Te has equivocado? Pues bien, corrígete tú mismo o escucha la variante correcta y repítela. 3. En torno a este último tema, sería aconsejable que siempre tengas un ejemplo. Para tener más seguridad durante la conversación, usa las estructuras que ya has leído o escuchado. No inventes, aprende de ejemplos. Así te sentirás más seguro. ¿Y de dónde tomas los ejemplos? Ahí viene el truco. 4. Libros, manuales, diálogos y amigos. Amigos reales, de carne y hueso. Imaginarios también está bien para practicar, pero los reales te pueden dar el ejemplo de cómo expresar una u otra idea. Búscalos. Ahora, comienza a hablar aunque sea en el marco de tu primer tema, por ejemplo, mi familia y yo. Comienza escribiendo, después grabando mensajes de audio y paso a paso cambia la forma de comunicación a usar vídeo o audioconferencia. No te demores mucho en hacer esto o te quedarás en un alumno de C2 en la expresión escrita, pero quedándote en el blanco en cada conversación en la que tengas que producir sonidos y extraer de tu cabeza los pensamientos y frases hechas en español. Una vez superado este estrés, vendrá otro y luego otro y otro, y solo acostumbrándote a hablar cuando no puedes ni pensar, cuando tienes miedo, te llevará a los mayores avances. 5. No te limites solo a preguntar o escuchar. No eres profesor o psicólogo. Da tu opinión, cuenta tu experiencia, comparte tus ideas.
Habla de sentimientos, pero no permanezcas solo escuchando. Para ello, aprende a reaccionar. Cómo expresar acuerdo o desacuerdo de una forma cortés e interesante. Cómo comenzar una conversación o terminarla. A veces el miedo subconsciente de no saber qué decir, cómo entrar en el diálogo o terminarlo, nos bloquea. Ármate de estas herramientas con antelación. Anota en tu cuaderno, apréndetelo de memoria y después actúa. 6. Hablando de amigos imaginarios. También puedes hacerte amigo de uno y cuéntale en voz alta lo que te pasa. Explícale cómo es el mundo que te rodea, tus aspiraciones e ideas, tema por tema, igual que con un amigo de verdad. Practica cada tema, especialmente cotidiano. Encuentra temas de conversación en cualquier libro de texto. Persona y su entorno, mi casa, mi ciudad, mi día normal. Así vas a aprender a articular. Tus músculos van a acostumbrarse a los sonidos, a la posición de la lengua, a las palabras. Es urgente que verbalices todo lo que leas, todo lo que escribas, todo lo que veas o escuches. Hasta que un día, apenas pienses en una idea, tu boca la expresará sin que te des ni cuenta. Te quedarás boquiabierto preguntándote, ¿lo he dicho yo? Pero si tenía miedo. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Pues de ahí, igual que has aprendido a caminar, a sostener un bolígrafo, tal vez a bailar o a cantar. Hasta que lo comenzarás a hacer sin prestar atención a cada paso. Sabrás que todo lo que has automatizado con repeticiones, solo tienes una cierta intención y tu cuerpo, en este caso tu boca, reaccionará con algo que le has enseñado a hacer. 7. Deja que fluya. Ya no tienes miedo a equivocarte, sabes que las personas te apoyan, has leído y escuchado mucho, así que tienes ejemplos de qué decir y cómo decirlo, cómo reaccionar. Has dejado de escribir a los amigos, los llamas. O vas a los encuentros, clubes de conversación. Te entrenas en voz alta para acostumbrarte a tu voz. Enseñar tu cuerpo a hablar en la lengua extranjera. Busca otros entrenamientos de cómo aprender a hablar rápido. Ahora solo te falta una cosa, disfrutar y tener una imagen concreta. ¿Cómo eres cuando hablas de una manera valiente, bonita y fluida? Muchas gracias por la atención y os deseo un muy buen día. Uy, ¿quién será? Creo que sí, Iván. Hemos quedado hace un rato porque nos quiere enseñar unas colecciones de cromos. ¿Te apuntas? Claro. Hola, soy Iván, el vecino del ático que os habló hace unos días sobre mi afición a los tebeos. Hoy os voy a hablar de otra de mis pasiones cuando era pequeño, las colecciones de cromos. De pequeño me encantaba hacer colecciones de cromos. Había un montón y hacía todas las que podía. Daba igual su temática. Lo bueno era ir con un taco de cromos, agarrados con una goma, y cambiar los repetidos por aquellos que no salían nunca. Mis primeros cromos no llevaban pegatina. Eran cartoncitos que pegaba con pegamento y tenía que ir con cuidado, porque si me salía, corría el riesgo de que las páginas se pegasen y se estropease el álbum. Más tarde aparecieron los sofisticados adhesivos o con pegatinas, y con esto la subida de precio de los sobres de los cromos. Yo lo más barato que recuerdo pagar por un sobre con 6 cromos eran 25 pesetas. Hasta mis últimas colecciones más caras, que compraba cada sobre por 50 pesetas, que era ya mucho dinero, el equivalente hoy a unos 30 céntimos de euro. Mi madre, cuando me veía con algunos cromos, me hacía varias preguntas. ¿La vas a hacer entera? ¿Cuántos cromos tiene la colección? ¿Cuánto cuesta cada sobre? Los sobres los comprábamos en los kioscos y los abríamos con la ilusión de encontrar ese cromo difícil que casi no salía y con la esperanza de que esa vez no saliera ninguno repetido. En nuestra infancia, llevar encima la lista de los cromos que te faltaban era imprescindible, tanto como lo es ahora llevar el móvil. ¿Qué colección conseguí completar? Pocas, muy pocas. Siempre me faltaban de 1 a 10 cromos y me quedaba con esa espinita clavada porque empezaba a salir una nueva colección y ya nadie cambiaba los cromos de la vieja. Tengui o falti, una expresión
muy utilizada cuando querías cambiar cromos con cualquiera. Principalmente cambiábamos cromos en los recreos o al salir del colegio. Y no hacía falta que fuese amigo tuyo, porque a la salida de clase o en el descanso en la hora del patio veías los grupos de niños intercambiando los cromos y estas expresiones, tengui o falti, que significaban lo tengo o me falta. La cosa funcionaba así. Un crío con un taco con muchos cromos los iba pasando rápidamente y un círculo a su alrededor miraba cómo los pasaba y si había uno que no tenías, decías, falti, te lo cambio. Siempre había uno al que mirabas con cierta envidia porque tenía muchísimos repetidos. Y esta imagen de los niños cambiando cromos es una de las más características de mis años en primaria. Los más aficionados, como he dicho, teníamos una lista donde apuntábamos y tachábamos los cromos que nos faltaban por conseguir. Ya entonces había auténticos profesionales del intercambio. Eran como los usureros de la clase o el barrio. Uno ya sabía que si acudía a él, quizás encontraría el cromo que le faltaba. Pero eso suponía soltar muchísimos cromos a cambio para conseguir un solo cromo. Había muchos tipos de colecciones y un clásico eran las colecciones de cromos de fútbol, aunque a mí estos nunca me gustaron y no hice ninguna de fútbol. Otras colecciones que también tenían muchos adeptos eran las de coches, ya que no solo aparecían las fotos, sino que en algunas colecciones venían fichas con todos los datos del coche y servían para convertirte en un experto y de estas sí que me hice alguna. Pero las que más me gustaban eran las colecciones de cromos basadas en series de televisión, en especial las series de dibujos animados, y en estas era donde había más coleccionistas, porque muchas veces regalaban los cromos en yogures, pastelitos, chicles, y no hacía falta gastar dinero en comprar los sobres. En estos casos, los álbumes también eran gratuitos y te los daban en la panadería habitual con la compra de algún producto. Mención aparte, y para mí, las más divertidas de todas fueron las de la pandilla Basura, basadas en una serie de televisión donde aparecían niños en actitudes crueles y sanguinarias, que obviamente más tarde acabó censurada y sobre todo la mítica colección de monstruos. Esta todavía la conservo impoluta y completa. Y tengo que decir que cuando la miro, disfruto pasando sus hojas y viendo sus viejos cromos de 1986. En Monstruos, los niños coleccionábamos ilustraciones en las que veíamos asesinatos, amputaciones y decapitaciones, y en las que el texto nos advertía de seres que se aparecían en las noches más oscuras. Eran grandes tiempos, ya que la corrección política no impedía vender a niños de 7 años un libro de cromos en el que, en su primera página, aparecían 3 personas ahorcadas. Monstruos era una colección de lo fantasmagórico, lo paranormal y lo alienígena, y cada uno de sus cromos nos relataba la historia de un ser de pesadilla. Para mí, toda una obra maestra de la ilustración y de textos. Os voy a leer un pequeño trozo de la descripción de uno de los cromos. Es un ser muerto y luego revivido, pero sin cerebro ni alma. Estas leyendas son muy populares en el Caribe. Os animo y os reto a que descubráis de qué cromo se trata. Las colecciones de cromos en los años 80 fueron todo un boom y parecían no tener nunca fin, porque si habías conseguido completar una, veías que empezaba otra nueva que también te gustaba. El coleccionismo fue, en definitiva, una práctica habitual de nuestra infancia, y creo que en mi caso sirvió además para aficionarme a otro tipo de objetos que vendrían un poco más tarde, los videojuegos. Seguro que ya sabréis que muchos inventos en la historia han tenido su origen en el contexto militar y en la guerra. Es el caso del submarino, cuyo inventor fue un científico marino y militar español,
pionero de la navegación bajo el mar, gracias a la invención de una nave propulsada por baterías eléctricas capaz de navegar bajo el agua. Una innovación para su época y que abriría las puertas al futuro de estas naves subacuáticas. Hoy os hablo de Isaac Peral. Isaac Peral y Caballero nació en Cartagena, una ciudad de la provincia de Murcia, en 1851. Siguiendo la tradición familiar, Isaac ingresó en la Armada en 1866 y allí adquirió una amplia formación técnica que le permitió, además de viajar alrededor del mundo a bordo de varios barcos militares, alcanzó diversos cargos importantes en el Observatorio Astronómico de San Fernando, la Comisión Hidrográfica y la Nueva Escuela de la Armada, donde fue profesor de física y química. Durante un destino en Filipinas, enfermó debido a una herida. A causa de este problema de salud, Peral fue trasladado a España y destinado a Cádiz, Andalucía, cerca de Sevilla, en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada. Tras una crisis que enfrentó a España y Alemania en 1885 en las Islas Carolinas, en el Océano Pacífico, y que demostró la necesidad de modernización de la Armada Española, Peral anunció que había resuelto el reto de la navegación submarina, planificando la construcción de un submarino con batería eléctrica y con el poder de disparar torpedos sin necesidad de salir a la superficie, algo que convertiría su nave en invencible. Con el apoyo del gobierno de la reina regente María Cristina, Peral se ocupó personalmente de viajar al extranjero para adquirir los materiales necesarios para su fabricación. Y por fin, el 8 de septiembre de 1888, con una eslora de 21 metros, el submarino Isaac Peral fue botado en San Fernando, Cádiz. Sin embargo, a pesar del éxito de las pruebas de la nave, las autoridades del momento, siguiendo oscuros intereses que nunca llegarán a conocerse, desecharon el invento y alentaron una campaña de desprestigio contra Peral, a quien no le quedó más remedio que solicitar la baja en la Marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido. Ya como civil y con un renovado empuje, Peral dedicó todos sus esfuerzos al campo en el que siempre logró sus mayores éxitos, el aprovechamiento de la energía eléctrica, y fundó, junto al Marqués de Salinas, la Compañía Termoeléctrica de Manzanares, en Ciudad Real. Isaac Peral murió en Berlín a causa de un cáncer de piel en 1895. Sus restos descansan en el Cementerio de los Remedios de Cartagena, su ciudad natal. Multitud de localidades, tanto en España como en el extranjero, han reconocido a Peral levantando monumentos y dando su nombre a barrios, calles, centros educativos, parques y plazas. El submarino Peral se encuentra en el Museo Naval de Cartagena, que cuenta con una sala dedicada a su persona. Si alguna vez visitas esta ciudad, no te olvides de pasar a verlo. Pues ya hemos terminado. Menudo episodio accidentado, Paco. Casi que no lo podemos publicar. Nos ha pasado de todo. Sí, pero calla, no llames al mal tiempo. Se ha averiado la mesa de mezclas. Y como no llegaba, finalmente hemos comprado una mini mesa para estas ocasiones y poder acabar de grabar el episodio, y como vivimos en la montaña casi no nos la entregan. Así somos nosotros, siempre viviendo al límite. Ni que lo digas. Por lo que el refrán para este episodio va a ser: no hay mal que 100 años dure. Ni cuerpo que lo resista. Es verdad. Pero antes de irnos, tenemos que dar la solución sobre el gazapo escondido del capítulo 1. ¿Lo has encontrado, Paco? ¿En serio? Pero si yo preparo los guiones contigo. Cierto. Quien sí que lo ha encontrado ha sido Daniela de Bratislava, nuestra vecina analista de datos. ¡Muchas felicidades! El gazapo se encontraba en la despedida del podcast, donde Carol os hablaba sobre normas gremiales y ortográficas. Es decir,
normas gramaticales y ortográficas. Las normas gramaticales ya sabéis que son el conjunto de normas que utiliza cualquier lengua para marcar el camino a seguir y que el mensaje sea entendido por el receptor. Una pista para el de hoy, esta vez no está en la despedida. ¡Uy! Se me olvidaba por completo. Como hemos estado una semana sin grabar, hemos aprovechado el tiempo en haceros un regalito. Hemos preparado 3 desafíos que os servirán tanto para practicar la parte oral como para practicar la parte escrita, con 3 niveles de dificultad. Hablo un poquito español y lo hago muy bien, principiante. Sé mucho vocabulario, pero necesito practicar, intermedio, o soy el puto amo del español, avanzado. Simplemente son una propuesta para hablar o escribir, o ambos, cada día durante 30 días. Y además, alguien de nosotros dos, y no soy yo, ha sacado un disco de canciones creadas por él. Os dejo el link en el Instagram del podcast. Está muy chulo. Por último, recordaros que tenéis abierta la oficina de atención al vecino y la vecina y que nos podéis enviar todo aquello que os haga ilusión compartir con nosotros. Que si ve el buzón vacío, Carol se pone nerviosa. Me pongo muy nerviosa. Nada más, esperamos vuestras respuestas sobre el gazapo escondido y la solución la encontraréis en el próximo episodio. Ya sabéis que compartir este podcast es de guapas y preciosos y comentar también. Y hacer una donación en nuestro PayPal para ayudarnos a pagar los gastos que vamos teniendo, aún más. Aún más. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. Di adiós, Ona. Adiós. Puedes ponerte en contacto con nosotros en radio.perocomoestalpatio@gmail.com. También puedes seguirnos en redes sociales para saber cuándo va a salir el próximo episodio. Y sobre todo, no te olvides de pasar por nuestro apartado de apoyo en la web www.laflores.net. Nuestros gatetes os lo agradecerán.